En la selva de Mozambique, en las zonas por donde se mueve la guerrilla antigubernamental Renamo, no hay carreteras ni automóviles. El único medio de transporte es lo que los guerrilleros llaman el Expreso de Beira. La frase es una ironía local, una especie de chiste, porque el Expreso de Beira es un tren, una línea de ferrocarril, que a causa de los ataques y los sabotajes solo funciona de vez en cuando. Aquí viajar en el Expreso de Beira equivale simplemente a viajar a pie. Es así como un equipo de Emportada ha recorrido durante 21 días casi 800 kilómetros. El nombre de Renamo, Resistencia Nacional de Mozambique, saltó a primer plano de actualidad a principios de este año, cuando 4 pescadores gallegos de la flota española que faena en aguas de Mozambique fueron secuestrados por la guerrilla. Posteriormente, tras una larga marcha por la selva, se los liberó en la frontera de Malawi. Hasta ese momento, las referencias que se tenían en España sobre Renamo eran muy pocas y ninguna directa. Según el gobierno de Mozambique, Renamo son grupos de desertores y bandidos que han llevado el terror y la inseguridad a las zonas rurales. Hace 2 años, un informe norteamericano, el informe Gersony, acusaba a Renamo de la matanza de 100.000 personas y la destrucción sistemática de las áreas de población y los recursos económicos, comparando su actuación con el genocidio realizado por los Khmer Rojos en Camboya. Después de 13 años de guerra civil, el Frelimo, el partido en el poder, solo controla las ciudades, donde reina el hambre y donde se hacinan millones de desplazados. Y el propio gobierno mozambiqueño reconoce que el resto, el mato, la selva, más de las 3/4 partes del país, es territorio de Renamo, feudo de los que llama bandidos armados. Este reportaje empezó con una larga espera en un hotel de Nairobi. Se nos había asegurado que ningún equipo de televisión consiguió penetrar antes hasta el interior del mato mozambiqueño, el territorio de los bandidos armados, y que la única forma de entrar era cruzar clandestinamente la frontera. Tras varios días de aguardar el contacto con Renamo, este resulta positivo. Conducidos a un aeródromo escondido en un lugar de la selva, con prohibición expresa de filmar, somos embarcados en una avioneta que, tras un vuelo nocturno, nos dejará al amanecer del día siguiente en un lugar del norte de Mozambique. Nuestro primer contacto con los guerrilleros tiene lugar en una pequeña base escondida en la selva. El grupo encargado de escoltarnos y transportar nuestro material es joven y disciplinado, a pesar de su aspecto desastrado, de la ropa hecha jirones o el calzado remendado o inexistente. Todo su armamento, sin excepción, es de procedencia soviética y viene directamente del enemigo. Se trata de material capturado a las tropas del Frelimo. Pronto comprobaremos que muchos de los guerrilleros, comprendida la mayor parte de los oficiales, pertenecieron antes al ejército gubernamental. Son desertores o antiguos prisioneros. En el mato, en la selva, las carreteras están bloqueadas y las pistas principales llenas de minas. Recorriendo caminos secundarios, iniciamos así la larga marcha a pie, en jornadas de 30 a 50 kilómetros, que debe llevarnos hasta el corazón del territorio de Renamo, donde estos días tropas gubernamentales y del vecino Zimbabue lanzan una ofensiva contra el cuartel general de los guerrilleros en Gorongosa, al sur del río Zambezi. Estamos a 1.500 kilómetros de Maputo, capital de Mozambique, con sus calles cubiertas de consignas contra Renamo. Desde 1977, en que sus primeros dirigentes se escindieron del Frente de Liberación de Mozambique, Renamo se definió como de ideología conservadora y antimarxista. Primero la entonces Rodesia y luego África del Sur apadrinaron la guerrilla como un medio para desestabilizar el régimen izquierdista del Frelimo, saboteando su economía nacional. Pero el giro pro-occidental, dado en los últimos tiempos por el gobierno mozambiqueño, el establecimiento de buenas relaciones con Estados Unidos y la Comunidad Europea, así como la africanización de Rodesia-Zimbabue y el fin de las hostilidades con Sudáfrica, afianzaron la posición internacional del Frelimo. Eso dejó a Renamo sin apoyo exterior, pero ya era demasiado tarde para terminar con la guerrilla.
Dueña de todas las zonas rurales del país, autosuficiente en alimentos, infraestructura y armamento, Renamo ha creado una situación irreversible de bloqueo militar cuya única salida es la mesa de negociaciones. Como detalle significativo, los comunicados oficiales del Frelimo ya no aluden a la guerrilla con el tradicional término de bandidos, sino que por primera vez hablan de Renamo. Nuestra escolta nos sigue llevando hacia el sur, en largas etapas de 10 y hasta 15 horas de marcha que nos acercan a la orilla izquierda del Zambeze. Para estos hombres, de los que los más jóvenes no han visto un vehículo con ruedas en su vida, que hacen todos los desplazamientos a pie, el calzado es un artículo de lujo, que cuidan y recosen hasta que se les cae a pedazos. De ahí la satisfacción con que el comandante Fernando, que nos escolta con sus hombres en esta etapa, luce las zapatillas de deporte que Nacho Ayllón, el sonido de nuestro equipo, acaba de regalarle. A menudo pasamos cerca de aldeas y zonas habitadas por población civil. Esperábamos encontrar aquí campos devastados por la guerra e idéntica situación de miseria que se vive en las aldeas protegidas por el Frelimo y en los campos de refugiados de Maputo y Beira, pero no es así. A nuestro paso encontramos y filmamos escenas de penuria. La gente vive en chozas con lo imprescindible, pero no hay hambre. En cada aldea vemos numerosas machambras, explotaciones familiares de mijo, mandioca, banana y caña de azúcar. Las cosechas son abundantes y la población civil trabaja en los campos como si no hubiera una guerra, sin mostrar temor al paso de los guerrilleros a los que proporcionan comida. Nuestros acompañantes se muestran especialmente satisfechos de que filmemos estas escenas. Servirán, nos dicen, para desmentir la propaganda de Frelimo, que los acusa de devastar el mato e instaurar en él un régimen de terror. Isto nas aldeias comunais, tanto que também eram obrigadas a abandonar suas machambas para as machambas do Estado. E assim, então o povo vive sem gosto nenhum, não tem nenhuma vontade de fazer aquilo que deseja. Enquanto que no governo da Renamo, as populações são livres, circulam sem nenhuma identificação, fazem machambas em quaisquer sítios onde pretendem, tanto também as suas casas são instaladas em lugares do seu gosto. Nuestra columna sigue internándose en el país, siempre hacia el sur. Las duras caminatas empiezan a hacerse sentir y hacen su aparición junto a los efectos del calor, las primeras llagas en los pies, las primeras fiebres a causa de los mosquitos y el agua contaminada, y el agotamiento. Nos informan de que hay un hospital en la zona y pedimos visitarlo. Bajo los árboles, para camuflarlo frente a los ataques aéreos de la aviación gubernamental, el hospital no es sino una choza inmaculadamente limpia, con algunos recipientes e instrumental y media docena de camas de caña. En cuanto a medicamentos, no hay absolutamente nada, ni siquiera aspirinas. Renamo no está en las listas de los organismos de ayuda médica internacional. A única maneira que nós temos trabalhado é quando a Renamo consegue medicamento capturar a posição inimiga na Frelimo e dá-nos poucos, então, conforme o número que eles conseguirem, pronto, dão-nos e começam a trabalhar para isso. Un día más tarde encontramos una escuela. En los llamados territorios liberados de Renamo nos cuentan la educación es obligatoria para los niños hasta los 15 o 18 años. A causa de la diversidad de lenguas entre las etnias mozambiqueñas, la enseñanza se hace en portugués, pero a base de voz y pizarra. La ausencia de material escolar y de libros es absoluta. En las escuelas de Renamo, la ideología que se inculca a los niños se basa en 3 principios: el anticomunismo, el respeto a las tradiciones sociales y religiosas africanas y el valor del trabajo en el campo y la tierra. El mato, la selva, es nuestra patria, dicen algunas de las canciones que escuchamos. Al cumplir 18 años, los jóvenes pueden elegir entre quedarse en las machambras familiares, casarse y obtener la propia tierra o ingresar en la guerrilla.
Son los régulos, los jefes tradicionales de cada grupo de aldeas, los que se encargan de suministrar periódicamente contingentes de jóvenes voluntarios cuyo adiestramiento se nos permite filmar en una de las bases donde hacemos alto. Descansar! A principal força dos guerrilheiros é o povo. Então, a guerrilha tem todo o apoio do povo. É do povo que a guerrilha se alimenta e é daí onde ganha toda a força para combater contra o sistema comunismo aqui no nosso Moçambique. Es domingo y nuestro grupo descansa en la base militar, un grupo de chozas camuflado bajo los árboles. En una de ellas se celebra el servicio religioso. Asisten guerrilleros y la población de las aldeas cercanas. E com o comunismo é uma coisa muito diferente, pois os comunistas são aqueles que muito bem conhecemos, tentam virar o mundo de pernas para o ar, pois eles não reconhecem a Deus. Mas nós, como religiosos, não admitimos que Deus seja desabado. Por la tarde asistimos a un espectáculo insólito. El campo donde ayer se adiestraban los reclutas se convierte en estadio para el partido de la liguilla de fútbol local. Renamo juega contra el equipo civil de las aldeas cercanas. Gana Renamo por 2-1. Proseguimos viaje. Otra vez las marchas de 12 y 15 horas diarias a través de la selva. La actitud de los guerrilleros cambia, se vuelven más atentos y extreman la vigilancia. Estamos ya cerca del río Zambeze y de la zona llamada el Corredor de Beira, donde junto a las tropas de Frelimo patrullan soldados de Zimbabue entrenados por británicos. Y hemos hecho 100 kilómetros. Ya. 100 kilómetros. Ya. ¿Y cuánto nos falta para el río? Muy perto. Está cerca, muy cerca. Ya. Estamos muy cerca. Llegamos a la orilla del Zambeze al atardecer para cruzarlo al amparo de la oscuridad. Nuestro cámara Paco Custodio filma desde la piragua hasta que nos quedamos sin luz. Al sur del Zambeze está Gorongosa, el cuartel general de Renamo, y se nos comunica que la zona está siendo atacada por el Frelimo y por tropas zimbabúes. Ahora hay que moverse deprisa y con extremas precauciones, lo que no es fácil. En nuestro equipo, la fiebre y el agotamiento se hacen sentir. Esta imagen de nuestro compañero Nacho Ayllón, al límite de la resistencia tras 14 horas de marcha, resulta elocuente. Llegamos a la zona de combate en plena contraofensiva de Renamo. La selva hierve de guerrilleros y nuestra escolta se ve reforzada. Seguirán 2 confusos días de patrullas y escaramuzas entre la hierba de elefante, de esporádicos contactos con el enemigo que, nos aseguran, tras el fracaso de su ofensiva, se repliega hacia la carretera y la vía férrea de Beira. Gorongosa, base principal de la guerrilla y para nosotros fin del trayecto de ida. Cuartel general del aquí llamado presidente Alfonso Jacama. Ex seminarista, ex delegado del Frelimo en Beira, este hombre de 37 años controla el 80% del territorio de Mozambique y, aseguran, llevará al Frelimo antes del verano a una mesa de negociaciones. Nós não somos bandos armados, nós estamos a representar uma
os interesses estrangeiros, como a Frelimo tem dito. Somos uma organização independente. Não há nenhum país que dita a Renamo. Por exemplo, eu sou o líder da Renamo. Faço, planeio e tenho a minha determinação como moçambicano. De facto, no início nós teríamos tido um pouco do apoio, quer dizer, de alguns moçambicanos que estiveram na Rodésia. E depois também tivemos o apoio, que não é preciso esconder, do governo da África do Sul, que veio terminar em 1984, que este apoio foi meramente o apoio logístico. Quando digo logístico, quero dizer que recebemos munições, recebemos armas e aquilo acabou. O relatório do Gerson não é a verdade. Aquilo foi uma fabricação do Departamento do Estado norte-americano, em colaboração com a Frelimo. Recorde-se que sempre falou-se de massacre em Moçambique, mas a Frelimo nunca provou os massacres. E que em Moçambique há um governo, ditadura, um governo do sistema marxista, que está no poder pela força das armas. O governo da Frelimo não foi eleito pela população moçambicana. E que a Renamo é uma organização independente, nacionalista, que luta para que em Moçambique haja liberdade, haja paz, haja democracia. E esta democracia, que o povo moçambicano tenha a liberdade de votar o sistema no meio de 2 ou 3 partidos. Então aqueles eleitorais vai levar aqueles papéis, começa a contar. Então andi mwana karati wambila notukula makarta ina makashani kambele kotaringa. Então ali já vai se ver. A pessoa que tem 60 e o outro que tem 15, quem ganhou? Então vale vanafanya moyo wa 15 limona moyo wa 15 unaganya lemba. 60. Então aquele que tem 60 ganhou ponto, ganhou eleições. Wene unakaya na 15 mwangu ganyali. Então quando for assim, e automaticamente aquele sobe para a presidência. Então vangaira ile ni wene makala tarefa mwingi ile ngweno na kunabara. Esta ha sido la crónica de un viaje desconcertante. Renamo, bandidos armados que tienen a la población bajo un régimen de terror, según unos, o Renamo, movimiento de liberación calumniado por la propaganda de Frelimo, según otros. Son dos caras posibles de estas imágenes, pero de algo sí estamos seguros. En cualquier guerra es injusto adjudicar papeles de buenos y malos. En cualquier guerra, lo primero que muere es la verdad.